El metro cable y el teleférico existe Ya este año son 11 años. hace 11 años. Sí, señor. Y Y eso es lo que más referencia nos ha traído con el resto de las personas. ¿Y por qué razones lo construyen? Lo construyen porque inicialmente fue como un avance para el barrio. Fue como una ayuda porque pues anteriormente eso no había metrobús ni nada de eso, solamente buses muy antiguos desde los 80, desde los 90. ¿Y qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Pues la seguridad primeramente, porque antes acá en Siloé había mucha inseguridad. Entonces pues poder llegar cada padre de familia, cada madre de familia de su trabajo a su casa era como muy esencial. Porque la gente vive acá, pero trabajan en el Claro, hay mucha centre. gente que trabaja por allá, por allá. Il y a beaucoup de gens qui Eso, habitent ici, mais qui travaillent dans d'autres quartiers. Donc ça leur a été une grande aide, le téléphérique. Interesante. Sí, señor. Entonces, pues digamos lo que promedio una persona que trabaje muy lejos puede demorarse hora y media en llegar a su trabajo. Entonces me refiero a que tienen que salir desde las 4 y media de la mañana. Claro. ¿Sí ven? Y es la realidad. Entonces eso viene desde el gobierno de Uribe. Pero entonces ahora ya las cosas han cambiado porque ya hay más igualdad, equidad para todas las personas. No nos discriminan tanto por ser un barrio de bajos recursos o en pobreza extrema. Ya no nos podemos considerar así porque ya empezando que el mínimo ya lo subió el presidente de ahora. Aunque muchas cosas también suban con eso, pero entonces ya le da a uno como ya la posibilidad de escoger en qué va a invertir, en qué va a gastar su dinero, lo que gane trabajando. Cambio antes no era así porque pues el mínimo era bien poquito y las cosas bien caras, entonces sí o sí solo para la comida, las personas no tenían la comodidad. Entonces la gente que vive acá en Siloé siguen menos pobre que antes. Claro, sí, señor. Seguimos menos pobres que antes. Eso explica también que hay menos inseguridad. Y menos inseguridad. Claro, porque... Por la razón que pueden encontrar un trabajo afuera del barrio más fácil. Y más ayuda, más apoyo, más ¿De qué? unión. ¿Qué hizo el perro? Él está acá. Bruno. Hola. Hola, buenas. Bien. Sí, señor, entonces... Entiendo todo. Eso nos ha ayudado mucho porque, como le digo, si lo de antes... Y hay el tema del metro cable y qué más. El ¿Qué tema... otras cosas? ¿Más policía? ¿Qué más? Sí, la policía por acá es muy efectiva, por acá cualquier cosa más que pase, antes. Mucho más que antes, no sé qué, porque si es que tienen más equipos, no sé si son programas, computadores, cámaras, no sé, pero son muy efectivos porque aquí ya todos los días así. Es exactamente antes lo que uno veía por ahí de pronto exactamente lo que me dije antes de venir. Sí. Qu'il y a beaucoup plus de police qu'avant. Le téléphérique, il a été mis il y a environ 10 ans. Beaucoup plus de police. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas? Pero ya es mucho el metro cable y la policía. Es mucho el avance. Ya es mucho ayuda. Pues para mí sí es mucha la ayuda y también pues se ha visto mucha mejoría en la educación. ¿En la educación? En la educación, eso. ¿Las pues, escuelas? Las escuelas y los técnicos, los institutos técnicos, así. Hay educación gratis. Nosotros tenemos acá abajo una parte que se llama qué bueno. Sí, o sea, asociaciones. Eso. Pero entonces, las asociaciones acá son hechas para los locales o para la ciudad, el país. ¿Cómo funciona acá? Yo digo que para todo a nivel nacional. ¿Al nivel nacional? Nosotros con el... O sea, es la nación que ayuda a todo eso. ¿Tú piensas? Sí, porque pues mire que en estos días nomás hubo una entrega aquí en la universidad, que antes era la Universidad Libre, y ya no se llama Universidad Libre porque ya el presidente Petro la dio para nosotros, la comunidad, y eso es gratis. Entonces, ¿ustedes de manera general están de acuerdo con el tema político? Sí, con este tema político, sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que ha hecho este presidente de ahora, porque pues toda mi vida yo nunca había visto que alguien diera una universidad o una biblioteca, un centro para estudiar con 2, 3, 4, 5, eso es un edificio, tiene como 12,
14 pisos. Son 46 programas Wow. técnicos y universitarios que uno puede hacer ahí. Muchos jóvenes que antes fueran sicarios, Y ya tienen la que oportunidad. y ahora son- van en la universidad. Si son malas personas, ya en realidad es porque no quieren cambiar y Claro, porque ya claro. no son aptos, pero Que entonces, tampoco había no por falta de oportunidades antes. Eso, no por falta de Y recursos. que menos educación, o sea, un montón de Porque al gobierno de le gustaba, temas. al gobierno le gustaba mantenerlo a uno que viviera en estas zonas así rurales, como ignorante, como alejado del resto de la sociedad, porque pues lo discriminaban a uno por vivir en una parte así, que veían que uno no era capaz de aprender o de aportar algo bueno a la sociedad. Entonces siempre nos tuvieron así como un poquito aislados, como que todo era más difícil, todo era más caro, todo era más... Entonces, También noto que la vista de acá, la ciudad, es muy verde. sí, Por ejemplo, en comparación con Bogotá, por ejemplo, buenas- sigue muy Y verde, de ahí para allá, con muchos espacios y de ahí verdes. para allá, a la derecha de montaña, eso hay otro barrio que se llama La Sirena, pero es muy pequeño y la montaña es 2 o 3 veces más grande que Y esa. también estábamos hablando de la política y todo. Sí. Supongo que también hay mucho menos corrupción. Claro, vea que en esos días yo vi en el redes sociales, en el Facebook, vi que habían hecho una captura de un señor de por allá, más allá de por allá del otro lado, pero fue aquí mismo en el barrio, los policías, y pues el señor siempre había tenido pues ya muchos años en eso de vender cigarrillos de marihuana y eso, pero entonces fue capturado. Fue capturado y ya lo pusieron a disposición de la fiscalía y fue que le hicieron el seguimiento, lo estudiaron y le entraron a la casa y capturado. Entonces por eso yo digo que la policía hoy en día ya está mucho digamos más avanzada que también. no son más suavecitos que antes, son más duros. Son más duros, pero duros con la ley. O sea, ¿Con ya la ley? no, ya no, o sea, Obvio. hacen respetar la Obvio. ley. Como antes, lo que digo. como antes que había mucho policía, pero no hacía respetar la ley, se dejaba pues... Porque había más corrupción Corrupción. también. Sí, claro. Claro. Uno. Muchas gracias Bueno, por señor. contarme todo eso. Claro, ¿no? Y lo que Y, necesiten, Hernán, por aquí estamos. Espero que no tendrás complicaciones con la cabeza, ojalá. Sí, ojalá. que Gracias no. a Dios. Sí, Gracias a Dios, ahora mismo puedes hablar conmigo. sí, estamos aquí, nos encontramos y como yo le digo, esto es una oportunidad de vida, también yo lo veo desde ese punto de vista, en el cual a mí también me ayudó a cambiar muchas cosas que yo tenía, que yo pensaba mal, de equivocado, entonces, pues... Es una muy buena gracias manera a de Dios, pensar. Sí, gracias a Dios, desde que el primer momento que abro mis ojos, estoy orgulloso de mi vida, que me puedo mover, que puedo trabajar, que puedo Mira, compartir con mi perrito. Puedes ver y, Sí, y poder ver y poder caminar. Poder ver y poder caminar. Es la mejor cosa de la vida, ¿no? Claro, eso es algo lo más valioso porque de ahí todo ya depende de nosotros. Lo que queramos tener lo podemos tener y gracias a Dios seguimos aquí. Bacano, gracias a Dios. Decilo, ¿qué me dices sobre Bogotá? Y Bogotá un lugar horrible, de los peorcitos, empezando como hablan allá, ese acento, o rolos. No, y lo peor es que no son personas de uno así, aquí entre nosotros, ¿no? De confiar mucho porque, uy, esos rolos son horribles. Así les dicen los rolos. Como así piensan los caleños pero, uy, sí. de Bogotá. Todos los caleños pensamos lo mismo. Vea, es que en Bogotá no puede ir ni un caleño ni a nadie de otro lado, porque a una se la quieren armar y le buscan pelea o le quieren hacer daño. Esos manes, yo no sé, ellos sí son... Es que hay mucha sobrepoblación, hay mucha gente, entonces la gente tanto... No sé, la gente es como ignorante, terca, bruta, ayuda. Sí, pero en realidad esto ha cambiado mucho por acá, esto ya es un orgullo uno vivir por acá, hermano. Con el accidente de moto que tenías muy grave, demasiado grave, y ahora en el día de hoy, ¿no tienes miedo de seguir? ¿De volver a manejar? Claro, claro.
Mira que inicialmente sí me dio miedo, porque pues yo hasta por ese mismo motivo cuando Wow. salí del hospital la vendí. Yo salí de la moto Claro. porque pues ella quedó Te destruida. dijiste que nunca... No, yo la vi, yo dije en este aparato me iba, ahí me mato, me pierdo la vida y ya, y ahí se acaba todo. Entonces yo dije, no, eso, yo no quiero volver a coger una moto. Entonces ya después mi mujer compró una moto. Y ahí yo la empecé a manejar y yo volví, me sentí otra vez Como antes. sí, como era antes, pero ya yo no puedo ser el mismo de antes porque eso es No como, pu- como y un con- alto en el camino. ¿Y Lo que cómo me pasó a mí. conduces? Con toda la Más seguridad, cuidado, sí, con más cuidado que claro, antes. pero ya no me considero en las mismas condiciones porque yo Claro. antes cogía una moto y me gustaba a manejar de pronto a una velocidad extrema, pero yo digo que eso es lo peor que uno puede cometer. No controlar la velocidad y eso no es no es un juego, no es la velocidad mata mucho a las personas, hasta en bicicleta, en cualquier cosa.